Mis queridos hermanos y amigos, los que están aquí presentes y los que están en la internet también, estamos ya en este mes de octubre, el año se nos está acabando y en este mes de octubre nosotros vamos a estar haciendo énfasis en el tema del crecimiento, el crecimiento cristiano. El crecimiento cristiano. Dentro de este tema del crecimiento tenemos esta frase que vamos a estar repitiendo durante todo el mes de octubre y hace falta que no se nos vaya ahí de la mente, que la tengamos fija siempre. Está en el boletín, está aquí en la pantalla. Quiero que la digan conmigo ahora. Sigo adelante hacia la meta. Sigo adelante hacia la meta. Lamentablemente, muchos cristianos, yo no sé si tú estás entre estos que yo voy a decir, porque muchos creen que ya una vez que son cristianos, ya todo está hecho, ya ahí ahora es venir a la iglesia de vez en cuando un ratico y ya y mantenernos ahí hasta el final. No, esa no es la cosa. Esa no es la cosa. Por eso la frase de este mes, y es de lo que vamos a estar hablando todo este mes, de este crecimiento cristiano, dice, sigo, ¿a dónde? Adelante. Adelante, sigo adelante, hacia la meta. ¿Cuántos llegaron ya a la meta del cristiano, a la meta de la vida cristiana? ¿Cuántos llegaron ya? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir adelante. Si no hemos llegado a la meta, y no creo que hemos llegado, el apóstol Pablo mismo dice en Filipenses 3, dice, yo no he alcanzado todavía, no soy perfecto, pero dice, prosigo, sigo adelante hacia la meta. Yo quisiera que este mes, tú que estás aquí o tú que lo estás viendo por internet igual, te hagas ahí el propósito delante de Dios, de que primero que todo vas a entender, no puedo quedarme así como estoy, no puedo. Yo tengo que crecer como cristiano. Yo tengo que seguir adelante. Seguir adelante implica dar pasos, ¿cierto? ¿Yo puedo seguir adelante si me quedo donde estoy? No es con mi imaginación. No, hay que dar pasos reales en la vida. Quiere decir, hay cosas que yo tengo que hacer, que cambiar. Repita, cambiar. Si no, me quedaré donde estoy para siempre. Sigo adelante hacia la meta. Esa es la cosa. Durante estos domingos del mes de octubre, que vamos a estar hablando de crecimiento, vamos a estar los domingos de la mañana acá teniendo una serie de mensajes que hemos llamado de esta forma, una visión clara. Cuando una persona está caminando por un camino, quiere llegar a algún lugar que está allá lejos, cuando un atleta, un corredor está en la pista comenzando una carrera y quiere llegar allá, ¿a dónde mira? A la meta. Ahora, ¿te imaginas que esa persona no vea bien de lejos, sea miope, y ya de 3 pasos para adelante no vea nada? ¿Verá la meta? No. ¿Verá la forma de llegar a la meta? Se puede poner espejuelos, lentes, ¿verdad? Eso es lo que estamos representando aquí ahora. Algo ahí, unos binoculares, algo que te permita ver con una visión clara. ¿Qué es lo que queremos decir? Nosotros durante los meses de los domingos de este mes, vamos a estar tratando de que todo lo que nosotros tenemos que ver con este tema esté bien claro para todos nosotros. Para todo el que está aquí, repito, y aún para los que están en la internet. Parte de esa visión clara implica que vamos a estar nosotros dejando bien claro lo que no es y lo que es. Quiere decir que cada domingo de este mes vamos a estar pensando en este tema y vamos a decir, de este tema vamos a ver bien claro lo que no es y lo que es. ¿Saben que la tarea nuestra como predicadores no es convencer a la gente de nada? De hecho, no podemos convencer a nadie de nada. No podemos convencer a una persona que es cristiana, que ha sido cristiano durante 60 años. ¿Cuánto más vamos a convencer a uno que todavía no tiene Cristo? No, nuestra tarea no es convencer a nadie de nada. Nuestra tarea, ¿sabe cuál es?
dejar las cosas claras, que las personas las puedan entender. Lo otro que pase después ya es entre esa persona y el Señor. El Señor obrando en esa persona, obrando en ti, para convencerte de lo que Él te vaya a convencer. Pero la tarea nuestra, ¿cuál es? Poner las cosas ahí que estén claras, que la gente las entienda. Una vez que las entendieron, nuestra tarea terminó y empieza entonces la tarea del Espíritu de Dios en el corazón de la persona. Pero mi propósito es ese, en este mes, que nosotros en este tema del crecimiento podamos tener una visión como clara, que todo el mundo salga de aquí diciendo, por lo menos yo entendí bien claro lo que no es y lo que es, para después poder tomar decisiones y hacer todas las cosas. ¿Ok? Entonces, hoy en particular, el tema de nuestra meditación se titula El Comienzo. Hoy, primer domingo de este mes, comenzando esta serie de una visión clara, vamos a hablar hoy del comienzo. ¿Cómo se comienza? ¿Cómo comienza la vida cristiana? ¿Cómo comienza este camino del cristiano? Por supuesto, la pregunta se puede decir de esta otra manera. ¿Cómo se llega a ser cristiano? Te sorprendería saber cuánta confusión tienen las personas sobre este punto. ¿Cómo realmente se comienza a ser cristiano? Hay mucha confusión. Por eso un paréntesis. Cuando tú quieras traer a una persona a Cristo, nunca esperes que la cosa sea muy simple o muy rápida. Como microwave. Le pone y le da 2 minutos, ya está. No, así no funcionan las cosas. Preocúpate porque esa persona entienda las cosas con claridad. Hasta que esa persona no entienda las cosas con claridad, no entiende el Evangelio con claridad, no podrá tomar una decisión por Jesucristo. Así que tu tarea en ese aspecto es como la mía, es que las cosas estén claras, lo que no es y lo que es. Y eso es lo que vamos a hacer hoy precisamente. Mira lo que dice este pasaje de la Biblia. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que aunque estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida con Cristo, pues solo por su gracia somos salvos. Este pasaje nos está diciendo cómo es que se llega a ser cristiano. Lo vamos a leer otra vez y vamos a estar hablando algunas cosas hoy, pero lo vamos a leer otra vez. ¿Quieren leerlo conmigo? Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que aunque estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida con Cristo, pues solo por su gracia somos salvos. La idea principal de nuestra meditación de hoy entonces es esta, que aparece aquí, no sé si la puedes ver ahí abajo. Dice, nuestro camino comienza en el momento en que llegamos a ser cristianos. Nuestro camino comienza en el momento en que llegamos a ser cristianos. No hay, aunque pueda parecer raro que yo diga esto, pero no hay un atajo para empezar el camino por la mitad. Hay que empezar por el principio. Yo no sé cuántos de ustedes, no les traje aquí ninguna imagen de eso porque no quería alargar la cosa, pero solo esta pequeña referencia. No sé cuántos de ustedes, otras veces hemos hablado del libro El Progreso del Peregrino. No sé cuántos de ustedes lo han leído o han leído algún fragmento, han mirado alguna versión. Hay muchas versiones del Progreso del Peregrino, con muñequitos, con dibujitos, versiones para niños, versiones para jóvenes. Pero el libro original, pues, un libro para adultos. El escritor John Bunyan escribió este libro como una gran alegoría, donde cada personaje es como si fuera una novela, pero cada personaje es simbólico. Hasta sus nombres son simbólicos. Todos representan algo, pero la historia básica es la historia de este hombre llamado Cristiano y todo el camino que él va siguiendo. Por eso se llama el progreso físicamente, porque va avanzando poco a poco,
desde que sale de la ciudad de destrucción hasta que llega a la ciudad celestial. Y por supuesto, ahí al principio del camino, él, no quiero adelantarlo ahora, pero él pasa por donde tiene que pasar y hace lo que tiene que hacer. Pero después se encuentra otras personas en el camino y él le dice: ¿ustedes cómo llegaron aquí? ¿Ustedes pasaron por donde yo pasé? No, nosotros brincamos el muro y caímos aquí ya. Y él le dice: pero yo creo que eso no es así. No, déjate de eso, nosotros estamos bien así, ya, mira, estamos en camino ya. Pero no pasaron por el principio, por el comienzo. Y por supuesto, el final de esas personas en el libro pues es desastroso. Pero eso, una vez más, lo que nos está recordando es que nuestro camino comienza por el principio. No te puedes saltar el principio. Y el principio es el momento en el que llegamos a ser cristianos. Vamos a orar. Señor, ahora te rogamos que tu Espíritu Santo nos auxilie en la tarea, Señor, de hacer clara tu palabra. Y de que cada persona aquí, Señor, y los que están mirándonos por la internet también puedan entender tu verdad, Señor. Y puedan hacer cambios en su vida basados en lo que tu palabra nos dice. Permite que para cada uno tu palabra pueda ser clara, Señor. Rogamos por cada uno en su mente, en su corazón. Tú permitas que puedan escuchar, entender y que el velo pueda ser quitado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro camino comienza entonces en el momento en que llegamos a ser cristianos. Vamos a fijarnos en esa última frase. Ser cristianos o llegar a ser cristianos. Y vamos a aplicarle ahora a esto la imagen que puse al principio de los anteojos estos, los binoculares. ¿Cómo decía en cada lado? En un lado decía lo que no es y en el otro lo que es. Vamos a aplicarle eso a esta idea, al hecho de ser cristiano. Y vamos a pensar primero en, creo que se me fue la imagen, vamos a mirar para atrás, aquí está. Vamos a pensar primero en lo que no es. ¿Qué es lo que no es ser cristiano? Porque hace falta entender lo que no es ser cristiano para no tener confusiones. ¿Qué es lo que no es ser cristiano? Bueno, vamos a estar mirando algunas de esas cosas. Por ejemplo, ser cristiano no es entrar a una religión. No, eso no es ser cristiano. ¿Por qué eso no es ser cristiano? Te explico rápido, porque no me quiero demorar mucho en esto. Una religión, cualquier religión, es un conjunto de actividades, ceremonias, prácticas, cosas que hacen las personas con la intención de que al hacer toda esa serie de cosas, eso les va a acercar a Dios. ¿Sabe qué? No funciona. Ninguna. Si ahora nos paramos aquí, hacemos una selección de los mejores aquí, los más fuertes, los más deportistas, y nos paramos aquí todos en la playa, en la orilla de la playa, y a cada uno le damos 5 piedras y le decimos: tienen las 5 piedras lo más lejos que puedan, a ver quién llega a las Bahamas. Las Bahamas están ahí mismo. ¿Sí lo sabía, verdad? Bueno, pero entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que unos se van a esforzar más que otros, y unos con mejores condiciones, pero ninguno va a llegar. Por mucho que se esfuercen, porque la distancia de separación es demasiada. La separación entre el hombre y Dios es demasiado. Repite, demasiado. Y ningún esfuerzo, repite, ningún esfuerzo humano nos va a acercar a Dios. Ningún esfuerzo humano nos va a acercar a Dios. Y las religiones son esfuerzos humanos para llegar a Dios. Ninguno funciona. Por tanto, ser cristiano no es entrar a una religión. La otra cosa que no es ser cristiano es pertenecer a un grupo, a una organización. No. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano no es decir, bueno, entonces tengo que unirme a este grupo de gente aquí. Tú puedes estar con el grupo de gente que tú quieras, pero eso no cambia tu vida, no cambia tu condición. Otras veces hemos puesto el ejemplo de que tú puedes mudar tu cama para un parqueo de carros, dormir entre los carros,
que te traigan la comida allí. Vivir allí entre los carros, ¿te va a convertir eso en un carro? No. Tú seguirás siendo tú. Y puede que te mojes si llueve, ¿no? Pero lo que quiero decir es, tú puedes estar en el grupo de los cristianos por 5, 10, 40, 80 años. Eso no te hace ser cristiano. Por tanto, ser cristiano no es pertenecer a un grupo, a una organización. Los testigos de Jehová, por ejemplo, cuando ellos le predican a la gente, a mí no me gusta ni usar la palabra predicar, porque al final ellos lo que tratan es de convencer a la gente de que se unan a su organización. Punto. That's it. Ese es su interés. Que la gente se una a su organización. Ser cristiano no es pertenecer a un grupo, ni a una organización, ni iglesia, ni nada. Eso no es ser cristiano. ¿Qué más no es ser cristiano? Ser cristiano no es ser bueno. El otro día hablaba con alguien por teléfono sobre este tema y yo le decía, el punto no está en si tú eres bueno, si yo soy bueno, si aquel es bueno, si el cristiano es bueno, si el no cristiano es bueno. Ese no es el punto. En primer lugar, la Biblia dice que no hay bueno. No hay bueno. Claro, desde el punto de vista humano, cuando nosotros, cuando nos miramos a nosotros mismos nos vemos buenísimos. Siempre vamos a encontrar con quién compararnos que es peor que yo. Y entonces voy a sentir que yo soy bueno. Pero ahora, olvidándonos de ese aspecto, si nosotros miramos a un grupo de personas, y los conocemos, rápidamente vamos a poder decir, este es bueno, este no. Pero los estamos comparando unos con los otros. Pero cuando Dios nos mira a ti y a mí, no nos compara unos con los otros. Cuando Dios nos mira a ti y a mí, nos compara con sus normas o sus standards de moral, de vida, de conducta, de principios, lo de Él. Porque Él fue el que nos creó y nos dio la vida. ¿Ok? Entonces nos compara con sus normas. Comparado con sus normas, ¿cuántas personas buenas y correctas hay? Ninguna. Entonces, ser cristiano no se trata de ser bueno, porque bueno no hay ninguno. La iglesia no es un grupo de gente buena. No es así. Somos tan malos como los que están allá afuera. No somos buenos. No. Ser cristiano no quiere decir ser bueno. Ser cristiano tampoco quiere decir ser un fanático, una persona que no tiene contacto con la realidad. Yo sé que hay cristianos que han llegado a ser fanáticos y hay no cristianos que también en lo suyo han llegado a ser fanáticos y sin contacto con la realidad. Eso no tiene que ver con ser cristiano o no. Ser cristiano no es ser un fanático sin contacto con la realidad. Al contrario, los cristianos que el Señor necesita en este mundo son cristianos que tengan sus pies bien puestos en la tierra, su mirada puesta en el Señor, pero sus pies bien puestos allí en este suelo. Esos son los cristianos, los seguidores que Cristo quiere. ¿Eres tú uno de esos? Ser cristiano no quiere decir ser un fanático sin contacto con la realidad. Nada de esto es ser cristiano. Después que ya tenía todo esto preparado, hoy en el camino para acá en el carro, pensé en una quinta cosa que no es ser cristiano. Por eso no está incluido ahí. Ser cristiano no es adquirir una cultura cristiana. Se parece un poco a algunos otros que están ahí, pero quería ser específico en esto. Ser cristiano no es adquirir una cultura cristiana. Por eso hay personas que nos dicen, yo no puedo ser cristiano porque yo no nací en eso. Tú sí, porque tú naciste en eso. No te dicen cultura, pero te dicen en ese mundo, en esa cosa. Yo no. Para empezar, déjeme hacer esta pregunta. ¿Cuántos de los aquí presentes, escúchenme bien para que no contestes mal, cuántos de los aquí presentes llegaron a ser cristianos, pero no porque nacieron en una familia cristiana, no nacieron en la iglesia, sino tiempo después conocieron de Cristo y llegaron a ser cristianos? ¿Cuántos tuvieron esa experiencia? ¿Me entendieron o algunos no entendieron? ¿Algunos no entendieron? Voy a decirlo todo. Voy a pensar otra manera de hacer la pregunta. Que no se hereda.
¿cuántos conocieron a Cristo, vamos a decir, ya de adultos? O sea, que no fue cuando nacieron, sino de adultos después conocieron de Cristo y se entregaron a Cristo. ¿Cuántos? ¿Cuántos? A unas manos más. Parece que ahora entendieron un poquito más. Ok, perfecto. Lo que quería es demostrar que ser cristiano no quiere decir que yo nací en una cultura cristiana, porque mi familia me enseñó eso desde que abrí los ojos al mundo. No, eso no es ser cristiano. Puede que haya una persona que haya nacido en una familia cristiana, empapado de esa cultura cristiana y no sea cristiano. Porque al final esto no se hereda, no es por genética, no es tampoco por imposición de la familia, ni es tampoco porque sencillamente se me pegó de estar ahí toda la vida entre cristianos ahí en la casa. No. O por ir a la iglesia desde niño. No funciona así. No funciona así. Y hay muchas personas, la mayoría de los cristianos conocieron a Cristo después. La mayoría de los cristianos de hoy día conocieron a Cristo después, ya de adultos, sin haber tenido esa cultura cristiana. Conocieron a Jesucristo y se entregaron a Jesucristo. Por tanto, yo podría incluir eso en esa lista. Ser cristiano no es adquirir una cultura cristiana. Tampoco. Bueno, eso es lo que no es ser cristiano. Vamos entonces para la otra parte. ¿Qué cosa es lo que es ser cristiano? ¿Qué es lo que es ser cristiano? Y esto te lo voy a dividir en dos partes también. Vamos a hablar de malas noticias y de buenas noticias. Porque si queremos que de verdad todo el mundo entienda esto, nosotros sabemos que la palabra evangelio significa buenas noticias. Y nos pasamos la vida hablando de que hay que hablar de las buenas noticias. Pero tú no sabes que una noticia es buena noticia hasta que tú no sabes Tú no sabes que una noticia es buena noticia hasta que tú no escuchaste la mala. Si no, como tú sabes que aquella es buena noticia si no escuchaste primero la mala. ¿Nunca te ha pasado que alguien viene y te dice, tengo dos noticias, una buena y una mala? ¿Cuál quieres escuchar primero? Generalmente las personas dicen la mala primero, para salir de eso y después quedarte con la buena. A veces no se puede, a veces hay que empezar por la buena y después viene la mala. Ok, pero en este caso vamos a hablar primero de las malas noticias, porque sí, hay que entender primero las malas noticias. Sí, en este caso sí es así. Hay que entender primero las malas noticias, estas malas noticias que nos enseña la Biblia. La Biblia también tiene malas noticias, no todo es buena noticia. Hay malas noticias. Y si no entiendes, si no estás seguro, si no tienes una visión clara de esas malas noticias, jamás podrás entender las buenas noticias. Si no entendiste primero las malas. ¿Y cuáles son las malas noticias? Ahí vamos ahora. A las malas noticias. La primera mala noticia es esta. No somos el centro del universo. No somos el centro del universo. Díselo del lado tuyo. No eres el centro del universo. No eres el centro del universo. Para muchas personas eso es mala noticia. No eres el centro del universo. No soy el centro del universo. Tú no eres el centro del universo. El ser humano no es el centro del universo. La filosofía humanista que tanto mundo hoy en día le enseña a las personas que los seres humanos somos el centro del universo, pero no es así. El universo no gira alrededor de nosotros. Desde que Galileo Galilei y otros descubrieron que la Tierra no era el centro del universo, muchos se escandalizaron en aquella época, pero hoy día sabemos que la Tierra no es el centro del universo. Sin embargo, la misma gente que están contentos de saber que la Tierra no es el centro del universo, siguen pensando que el ser humano sí es el centro del universo y no es así. La Biblia nos enseña esto, que Dios es el centro del universo. Todo el universo existe por Él y para Él, no para ti y para mí. Por tanto, no se trata de mí y de ti. Puedes entender eso. Hasta que no entiendas eso, no vas a entender las buenas noticias. Porque aquí Dios es el creador de todo el universo. Dios es el autor de la vida, de tu vida y de mi vida. Él es el autor. Por tanto, Él es el que tiene todos los derechos. Hoy en día,
hasta las náuseas. Salen las personas protestando en la calle. Yo tengo este derecho, este otro derecho, este es mi derecho y yo puedo hacer. El que tiene todos los derechos sobre nuestra vida, nos guste o no, querramos o no, lo reconozcamos o no, es Dios. Porque Él es el autor de la vida. También Él es el juez. ¿Sabes? No es solo que Él tiene todo el derecho, Él es el centro, Él es el autor y nos deja después hacer el desastre que querramos. Nos deja, pero no te olvides de esa parte. Él es el juez. Él es el juez. Y para poner la cosa todavía más difícil, un toquecito, no tanto. Dios es santo. Y eso hace la cosa más difícil. Eso hace la noticia más mala en ese sentido. Porque ese juez de todos nosotros, ese que tiene todos los derechos sobre nosotros y por tanto nos va a juzgar, ¿cómo es Él? Santo. Él es santo. Quiere decir, Él no tiene nada que ver con el pecado, con la maldad. No, Él es santo. Y por ahí nos va a juzgar. Por ahí nos va a juzgar. De acuerdo a su santidad. Te acercas tú, me acerco yo a ese estándar de Dios de santidad. ¿No? Pero Él nos va a juzgar por ahí. Mira lo que dice la Biblia en el Salmo 9, versículos 7 y 8. Dice, pero el Señor reina eternamente. Está sentado en su trono para juzgar. Él juzgará rectamente al mundo. Tal vez hay quien diga, oye, pero que bueno, rectamente, Él va a juzgar con rectitud. Sí, pero ¿qué quiere decir juzgar con rectitud? Cuando un juez es recto, cuando un juez es justo, ¿qué hace ese juez? ¿Qué hace? ¿Qué hace, por ejemplo, con el inocente? Lo absuelve de la culpa, lo libera. ¿Y qué hace con el culpable? Lo condena. ¿Puede haber un juez justo y recto que no condene al culpable? No, porque entonces no sería justo ni recto. Y nosotros somos que inocentes o culpables. Somos culpables, somos pecadores. Y Dios es santo y Dios es un juez recto. Por tanto, estas son las malas noticias. ¿Ves? Lo que nos toca es juicio y condenación. La otra mala noticia es esta. Todos nosotros hemos elegido un camino que nos separa de Dios. Todos nosotros hemos elegido un camino que nos separa de Dios. No fue Adán y Eva solamente. Tú y yo hemos elegido un camino que nos separa de Dios. Y eso es lo que la Biblia llama el pecado. El pecado es eso. El pecado no es cuando uno no hace lo que en la iglesia dice. No, eso no es el pecado. El pecado es el camino que hemos elegido en nuestra vida que nos separa ¿de quién? De Dios. Ese es el pecado. Mira lo que dice el profeta Isaías, usando la imagen como de unas ovejas que andan en un grupo, en un rebaño con su pastor. Dice, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. La idea es recordando como si fuera un pastor que va con su rebaño de ovejas por el camino. El pastor va adelante, las ovejas detrás, pero que cuando el pastor se voltee a ver las ovejas, ¿qué encuentran? Que hay muchas que se regaron, se fueron, se dispersaron, cada una tomó el camino que mejor le parecía, en vez de seguir detrás del pastor. Ahora, eso es lo que nosotros hacemos en esta vida. ¿Tú sabes desde cuándo lo empezamos a hacer? Desde que tenemos uso de razón. ¿Cómo, pastor? Desde que tenemos uso de razón, desde que tenemos 4 o 5 años, sí, señor. ¿Tú tienes hijos? ¿Has tenido hijos? ¿Nietos? ¿Qué es lo que hacen los niños de 4, 5 años, 6 años? Lo que tú les dices que tienen que hacer. ¿Y por qué? ¿Qué chip tenemos los seres humanos que nacemos con él? Que desde que somos pequeñitos y ya podemos decidir lo que vamos a hacer. Generalmente decidimos lo contrario de lo que tenemos que hacer. Eso se llama el pecado. Ese es el pecado que hay en nosotros. El pecado no es esta cosa mala que yo hice o aquella cosa mala que hiciste tú. El pecado es un problema de actitud del corazón que tenemos todos los seres humanos mal. ¿Qué consiste en esto?
en que tomamos el camino que nos da la gana, que queremos vivir así, a nuestra manera, como yo quiero, no como Dios dice. Por eso dice Isaías, nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Y ese es el pecado. La otra mala noticia es que esto tiene consecuencias, ¿sabes? Es que eso tiene consecuencias. Pero no estoy hablando ahora mismo solamente de consecuencias para la eternidad. No estoy hablando solamente de consecuencias para después que yo parta de este mundo, que yo pase para la otra vida. No, ahora mismo hay consecuencias. Ahora mismo el pecado tiene consecuencias porque el pecado nos daña a nosotros. En primer lugar, todo lo que es fruto del pecado en nuestra vida, aunque de momento nos pueda parecer placentero, nos daña a nosotros mismos, pero muchas veces también daña a otras personas. Los ejemplos los puedes buscar tú en tu mente, ahí todos los que tú quieras, y vas a ver que es así. El pecado siempre nos daña en primer lugar a nosotros mismos. No, a Dios no lo daña, tú te enteraste de eso, ¿no? Que el pecado no le hace daño a Dios, es a nosotros y a otras personas también. Y esta es la consecuencia peor. ¿Qué es lo que hace el pecado? Nos separa de Dios. Mira lo que dice el profeta Isaías también. Bueno, y eso de separarnos de Dios llega al punto de convertirnos en enemigos de Dios. Mira como dice Isaías, el problema está en que sus pecados los han separado de Dios. Por causa del pecado, Él ha escondido su rostro de ustedes y ya no quiere escucharlos. Dice la Biblia que Dios no oye a los pecadores. Y ahí dice, eso lo dice el Evangelio de Juan, y aquí dice el profeta Isaías que nuestros pecados nos separan de Dios. No podemos ser amigos de Dios en esas condiciones. No podemos. No podemos pretender que tengo este problema ahora y voy a orar y Dios me va a escuchar. No, no funciona así. Porque el pecado me separa de Dios. Y la otra mala noticia es que el final de ese camino de yo tomo mi propio camino, el final de ese camino dice la Biblia que es muerte y condenación. No es bueno el final. Por eso es una mala noticia. Mira lo que dice la Biblia. Conocemos este pasaje, está entre lo que leyó la hermana Iliana al principio. La paga del pecado es y el apóstol Pablo usa paga con todo sentido, porque es como que alguien te contrata para hacer un trabajo y cuando terminaste el trabajo, yo por para que te paguen, lo que te pagan ahí es una miseria que por favor, que no es lo que te prometieron. Eso es lo que está, la idea que está ahí en ese pasaje. El pecado te promete mucho, pero cuando te va a pagar, ¿con qué te paga? Con la muerte. Con la muerte en todo sentido, muerte y condenación. Esas son las malas noticias. Pero vamos a hablar de las buenas noticias ahora. Finalmente llegamos a la parte de las buenas noticias. La Biblia tiene malas noticias, pero también tiene buenas noticias. La buena noticia no es que lo que dijimos no funciona, lo que dijimos es así y funciona así, pero la buena noticia es que por amor, lee esto conmigo, por amor, Dios proveyó una solución. ¿Para qué? Para perdonarnos y traernos de vuelta. Ahora, si puedes ver, aquí nada habla de pertenecer a un grupo, nada habla de una cultura cristiana, nada habla aquí de ser bueno, porque está hablando de perdón. ¿Los buenos llevan perdón? No, entonces no está hablando de ser bueno. Nada habla de pertenecer a una religión. Estamos reconociendo, y Dios sabe, que no somos buenos, que hemos pecado, que nos hemos alejado de Él, nos hemos convertido en sus enemigos por seguir nuestro propio camino y no el camino de Dios. Pero por amor, increíblemente, Dios proveyó una solución para perdonarnos y traernos de vuelta. Y ahí es donde entra ese pasaje de la Biblia que todos conocemos de alguna manera o de otra. Vamos a leerlo juntos. Porque de tal manera, pero no lo digas, mira, no lo digas mecánicamente, porque yo sé que te lo sabes de memoria probablemente. No lo digas sin pensar.
Ese es el problema cuando no sabemos algo de la Biblia de memoria, que lo repetimos pensando en los frijoles que me voy a comer después. Pero aún así lo podemos decir porque no lo sabemos de memoria. No, por eso es que a veces yo busco otra versión, otra traducción para cambiarte la bola. Para que tengas que pensar de todas maneras. Pero aquí no lo quise cambiar porque yo sé que todo el mundo lo conoce así. Bueno, pero dilo pensando, ¿eh? Porque de tal manera amó Dios al mundo, a nosotros, que ha dado a su Hijo unigénito. Esta era la solución. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy mismo en la mañana yo estaba leyendo el pasaje que me tocaba leer, de lo que leo diariamente, en el libro del profeta Ezequiel, en capítulo 33, y Dios diciendo que Él no quería la muerte de los desobedientes, de los impíos. Dios no quiere la perdición nuestra. Dios no quiere nuestra condenación. Dios no quiere eso. Por tanto, Dios quiere que nosotros nos arrepintamos para Él perdonarnos y que podamos estar en una relación con Él. Eso es lo que Dios quiere. Para eso proveyó una solución. ¿Y cuál fue la solución? Dar a su Hijo unigénito. ¿Qué quiere decir unigénito? El único Hijo, el único engendrado, Jesús. Por tanto, si queremos encontrar el camino de vuelta a Dios, porque de eso se trata ser cristiano, ¿quién es el camino de vuelta? Jesucristo es el camino. Él lo dijo a sí mismo, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, repita, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie llega al Padre por una religión. Nadie llega al Padre por otro hombre u otra mujer. Nadie llega al Padre por sus propias acciones o decisiones. Solamente venimos al Padre de Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. No hay otro camino. No hay, no existe. Jesucristo es el camino. Jesucristo es el Hijo de Dios. No era simplemente un hombre. Un hombre simple no hubiera podido hacer las cosas que Él hizo, y sobre todo no hubiera podido resucitar al tercer día después de haber muerto en la cruz, como Él lo hizo y como muchos pudieron verlo y tocarlo y atestiguarlo hasta la muerte. Y lo más importante es que Jesucristo, ¿qué hizo? Murió por nosotros. Murió por nosotros. Todo el mundo sabe que Jesús murió en la cruz, pero la clave está en saber que Él murió por nosotros, para darnos salvación por medio de su muerte. ¿Cómo es posible que por medio de su muerte Él pueda darnos vida? ¿Cómo es posible que habiendo sido condenado Él nos pueda dar a nosotros salvación? ¿Cómo funciona eso? Fue el mediador. Porque es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Y qué más? Y porque murió entre Me pareció escuchar ahí por ahí murió una palabra. por nuestros pecados. Nos estaba sustituyendo a nosotros, recibiendo Él el juicio, la ira de Dios que llevábamos nosotros, lo recibió Él para pagar esa deuda nuestra, para regalarnos entonces a nosotros ¿qué? El perdón y la salvación. Mira lo que dice la Biblia. En la cruz, Cristo, léelo conmigo. En la cruz, Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo para apartarnos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios. Él estaba ahí en la cruz y encima de Él estaban nuestros pecados. Cuando Dios veía a Jesús en la cruz, no veía a su Hijo santo y limpio. Veía, para decirlo gráficamente, toda la costra, toda la capa sucia de nuestros pecados sobre Jesús. De nuestros pecados sobre Jesús. Mira lo que dice Pablo a los Corintios. Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos, y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Y eso nos lleva al punto final de lo que queríamos decir hoy, que es lo que nosotros llamamos la salvación. La salvación. Posiblemente sea una de las palabras que más nosotros mencionamos los cristianos. La salvación, ser salvo, esta cosa. ¿Qué implica esta salvación que fue lo que vino a darnos Jesús? ¿Qué implica?
Mira, como parte de la salvación nosotros podemos mencionar 5 palabras importantes que están incluidas las 5 dentro de lo que es la salvación. Quiere decir, es como un paquete. ¿Lo entiendes ahora sí? Cuando tú recibes la salvación que da Jesucristo, tú recibes dentro del paquete estas 5 cosas. ¿Cuáles serían estas 5 cosas? Te muestro. El rescate. Todo el mundo sabe lo que es rescatar a una persona que fue secuestrada, a una persona que es prisionera o un esclavo. Rescatar. Hay que pagar generalmente un precio. Hay que pagar un precio. Pero la Biblia dice que el precio de nuestro rescate fue la sangre de Cristo. Quiere decir su sacrificio por nosotros. Esto es lo que la Biblia llama con la palabra redención. Redención quiere decir rescate. Por tanto, al adquirir la redención en Cristo, el rescate, pasamos de ser esclavos del pecado que éramos, ahora a libres en Cristo. La otra cosa que recibimos es perdón. Perdón. Podemos describirlo como nuestra deuda cancelada. Cancelada completamente. Lo otro que recibimos es la reconciliación. En el pasaje que acabamos de leer ahora mismo, no usaban la palabra reconciliación en español, pero decía hacer las paces con Dios. Es lo mismo. Pasar de ser enemigos de Dios a ser amigos de Dios. Eso es reconciliación. Y es posible en Jesucristo. La otra cosa que incluye el paquete es un cambio radical en nuestro interior, que se le llama en la Biblia nuevo nacimiento. Nacer de nuevo. Las arrugas las vas a seguir teniendo, y las canas también, y todos los achaques, los dolores en las articulaciones. Sí, pero en nuestro interior es como un nuevo nacimiento, porque implica un cambio radical. Pero es el único que lo hace es Dios. Y la otra cosa que incluye este paquete es adopción. Todo el mundo sabe lo que adopción quiere decir, ¿verdad? Cuando unas personas encuentran un niño huérfano, no tiene familia, y ahora lo adoptan. A partir de ahora, ese niño es ¿qué? Ahora es hijo. Ahora es parte de esa familia. Antes no, ahora sí. Por tanto, al recibir la adopción de hijos, pasamos de ser huérfanos a ser de pronto ahora hijos de Dios. Porque no todo el mundo es hijo de Dios. Si sabías eso, ¿verdad? ¿Sabes que la gente a veces dice, no, todos somos hijos de Dios? No, señor. No, señor. No, señor. Todos fuimos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Dice la Biblia que a los que recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. La clave ahí está en esa frase, en ser hechos, que decir que antes no lo eran. Fueron hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Fueron hechos hijos de Dios. Nosotros fuimos hechos hijos de Dios como parte de que Él nos adoptó en su familia el día que recibimos la salvación. Mira, esto es ser cristiano. Esto es lo que es ser cristiano. ¿Te acuerdas que al principio dijimos que íbamos a hablar lo que no era ser cristiano y lo que sí es ser cristiano? Esto es ser cristiano. Otra vez, ser cristiano no es un cambio de cultura. Ser cristiano no es pertenecer a un grupo, no es meterse en una religión. Ser cristiano no es ser bueno. Ser cristiano no es ser fanático. No, ser cristiano es esto. Es experimentar esto en tu vida. Este paquete que se resume a veces con la palabra salvación, pero que incluye todo esto que hemos visto: el rescate, el perdón, la reconciliación con Dios, un nuevo nacimiento y la adopción en su familia. Esto es ser cristiano. Y como ya hemos visto, solamente es posible por la gracia de Dios. ¿Y a través de quién? De Jesucristo. De Jesucristo. El pasaje que vimos al principio, con él terminamos. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que aunque estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida con Cristo. Pues solo por su gracia somos salvos. Quiere decir, solo por su gracia recibimos la salvación. Y eso es ser cristiano. Por tanto, ¿qué es lo que debes hacer? Si tú quieres ser cristiano, ¿qué es lo que debes hacer?
¿Meterte en una religión? No. ¿Meterte en un grupo? No. ¿Esforzarte por ser bueno? No. Tampoco, además no funciona. ¿Qué es lo que debes hacer? ¿Cambiar tu cultura? No. ¿Qué es lo que debes hacer entonces si tú quieres ser cristiano? ¿Sabes que en la Biblia una vez una persona le preguntó a unos misioneros a sí mismo, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? ¿Te acuerdas? ¿Y te acuerdas la respuesta? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo, tú y tu casa. Esa fue la respuesta que le dio. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Pon tu confianza en Jesucristo y en, sobre todo, que Él es el Señor, que Él es el dueño, que Él es el Salvador. Pon tu confianza en Él, porque dio su vida por ti. Concluyendo, mis hermanos, hoy hemos estado hablando del comienzo. El comienzo de este caminar. Y como dijimos al principio, nuestro camino comienza en el momento en el que llegamos a ser cristianos. Podemos decir, ya que vimos todo eso, en el momento en que recibimos la salvación. La salvación. Sí, esto es el comienzo nada más del camino, ¿verdad? Para allá adelante hay más. Y el domingo que viene vamos a estar hablando lo que hay más allá. Y el otro. Los domingos de este mes vamos a estar hablando de lo que resta en el camino para ti y para mí. Pero hoy, lo que yo quiero que tú tengas bien seguro en tu vida es el comienzo. ¿Ya comenzaste? ¿Ya comenzaste? Acuérdate que no se trata de un shortcut, un atajo. Brincaste por el muro y caíste en medio del camino. No funciona así. Hay que pasar por el principio. Les hablé al principio de la novela del El progreso del peregrino. El principio de la novela para el camino de este hombre. Bueno, él salió de la ciudad de destrucción, pero tuvo que pasar por un lugar donde había una cruz, allí en una colina. Y allí él, a la vista de aquella cruz, se arrodilló ahí delante de aquella colina, sintió tristeza en su corazón, y allí él en oración sintió que aquella, acuérdate que todo es simbólico en el libro, él tenía en sus espaldas una carga muy grande, muy pesada, que le molestaba mucho, y nada en esta vida se la podía quitar. Cuando estuvo allí al pie de la cruz, él sintió que solito, sin esfuerzo ninguno, aquella carga, la dibujan como una mochila enorme, se le cayó de su espalda y salió rodando y cayó en una tumba. Y a partir de ahí él fue libre. Y comenzó entonces el camino, el progreso del peregrino cristiano. Pero había que pasar por él. Y antes por una puerta que encima decía, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Tú sabes? Eso lo dijo Jesús. Hay que pasar por él. Hay que pasar por Jesucristo. Hay que pasar por lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. No hay otro shortcut, otro atajo para llegar al camino cristiano. No funciona. Hay que pasar por el comienzo. Por eso otra vez mi pregunta es para que tú pienses, ¿ya comenzaste tú? ¿Comenzaste? ¿No? Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Ya sabes lo que tienes que hacer. El Señor les bendiga. Y que si hay aquí alguna persona o en la internet está escuchando que siente que todavía no ha comenzado, todavía no ha tenido esta experiencia de salvación con Jesucristo, que puedas tenerlo hoy. Hoy puede ser. Hoy puede ser. No tiene por qué ser mañana. Puede ser hoy. Puede ser ahora mismo. Y si tú quieres, en algún momento a partir de ahora, todo lo que vamos a hacer aquí, aprovecha para ahí en tu corazón, háblale al Señor. Háblale ahí con tus palabras, dile lo que tú deseas, dile lo que tú necesitas. Dile que tú quieres comenzar este camino cristiano. Y que si no entiendes algo, Él te puede ayudar a entender. Que el Señor le bendiga.